Leemos de manera antifonal: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a orar, mis hermanos. Hoy como estamos improvisando, entonces vamos a tener un tris de paciencia. Cogemos el escritorio. Vamos a orar y le pedimos al Señor de su dirección. Damos también la bienvenida a los hermanos que van a ver la enseñanza en Facebook. Hoy estamos en otro escenario, estamos visitando la casa de un hermano, teniendo hoy un día de reposo, conforme lo vamos a estudiar y vamos a aprender. Amado Jesús, yo te doy gracias, mi Señor, por lo que vienes haciendo en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué nos viene el látigo a nuestra espalda, Señor. Pensamos que todo va a ser una bendición, y sí es una bendición. Porque cuando viene el látigo, tú solo nos miras a ver cuál es nuestra reacción. Porque así lo permite, Señor del cielo. Solo tú sabes lo que es bueno para nosotros y lo que nos va a ayudar en nuestra formación. También te doy gracias por los que tienen alegría, por los que están de fiestas, por los que están de bodas, por los que están, Señor, en cualquier situación que les trae muchísima alegría. Gracias por esa alegría también, mi bendito Dios. Tú eres quien nos guías, tú eres quien nos orientas y nos ayudas. Amado Señor, queremos hoy aprender más de ti, más de tu palabra, más de lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Danos entendimiento, sabiduría, y suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu en la lectura y en el estudio, ya que hemos sentido tu presencia, Señor, también en los cánticos. Ha sido una bendición preciosa y maravillosa. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios. Siempre les he dicho cuidado con las palabras que vamos diciendo, ¿no? La correcta interpretación de los textos bíblicos o trae bendición o trae maldición. El texto bíblico no es como yo lo quiero ver, es como Él dice que es. ¿Sí se ha dado cuenta que una persona coge un versículo bíblico y puede interpretarlo a la manera que él quiere? Pero ¿cómo interpretamos un texto bíblico? De acuerdo a la Escritura. La misma Biblia se interpreta a ella misma. Nuestro texto inicia en un recorrido por los sembrados en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, dice nuestro texto. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Con el fin de que podamos recibir las bendiciones, las instrucciones y el poder de Dios, y podamos hacer lo que es correcto, necesitamos darle una correcta interpretación al texto bíblico. Es muy importante eso. En las Escrituras hay una relación entre la palabra descanso y el séptimo día. A los antiguos se les dio el séptimo día, ¿lo recuerdan? El Shabbat. Para ellos era el sábado, nosotros lo celebramos el día domingo. Y vamos a hacer un recorderis de esto. Aunque la clase pasada ya los habíamos visto, el domingo pasado. Después de el Señor crear todo, ¿recuerdan
El Señor crea en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 nos da algo más conciso. Después de crear, la máxima creación del Señor, ¿cuál fue? El hombre. ¿Y a él lo creó en qué día? En el sexto día. Y luego en el séptimo día, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que tenemos que entender por reposo? Porque algunos piensan que el Señor no está haciendo nada. Y cuando habla de reposo fue que dijo, el hombre va a entender que en 6 días va a tener sus ocupaciones, pero en el séptimo día nos vamos a encontrar y vamos a tener comunión. El séptimo día es creado para que usted descanse, para que repose, para que medite en Dios, para que comparta, para que se alegre, para que bendiga, para que ayude. No conforme lo vamos a ver en nuestro texto, y sí lo vamos a ver. El día de reposo es un día, después de crear todo, Dios en el séptimo día lo santifica para estar con el hombre en comunión y prepara a la humanidad para el futuro. Una provisión de Dios para poder vivir una vida fructífera y agradable. El séptimo día es el día donde recibimos fuerza para el inicio de la semana. Y así comenzamos a caminar con el Señor y venimos y tenemos comunión con Él. Y tenemos comunión entre hermanos. Si no tenemos comunión entre hermanos, dice Juan, ¿cómo vamos a tener comunión con el Señor? No podemos. Vamos a mirar, aquí se marca la diferencia entre el Señor Jesús y sus discípulos. Y Él tiene un objetivo en este pasaje, la comprensión. El Señor sale en un día de reposo espectacular. Me gusta cuando nos tumba el Señor nuestra religión, cuando nos tumba nuestras creencias erróneas, cuando lo que creo, que lo que estoy creyendo es verdad. Y Él viene y me dice, no, eso no es verdad. Y Él escoge todos los días de reposo, entre comillas, para contrariar. Pero no contraría a nadie, sino que va a enseñar verdades. Sale el día de reposo y los discípulos, ¿qué pasa? Tienen hambre. Y entonces recogen las espigas y se las van comiendo. Como hojuelas de maíz, y van ahí charlando y riendo. Y es un ambiente chévere, y es un ambiente ameno y tranquilo. Y cuando la gente lo ve a usted que está en un ambiente tranquilo, chévere, ¿qué quieren hacer? Dañarle el momento. Siempre le quieren dañar el momento. Ellos quieren vivir sus alegrías a su manera. Pero cuando lo ven feliz a usted, ¿qué hacen? No, hay que incomodarlo. Eso no está bien, eso no es de Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo lo hace en la iglesia? ¿Cómo lo hace en tal lado? Poniendo nosotros ciertos lugares y no la comunión con el Señor. Los discípulos tuvieron hambre. Pero no nos señala aquí que el Señor tenía hambre, sino por esa obra maravillosa del Señor permite que venga esa necesidad, marcando la diferencia entre el Señor Jesús y sus discípulos. Y Él tiene un objetivo en este pasaje, en este día de reposo, y es la comprensión correcta de lo que significa el día de reposo y lo que tiene que significar para nosotros. El día de reposo tiene que ver, o el Shabbat tiene que ver mucho con el reino de Dios. Vamos a avanzar. Creo que voy a terminar, es como muy rápido. El día de reposo, según nuestro texto, debemos tener una inclinación hacia la misericordia. Una inclinación hacia la misericordia. Ocuparse por las necesidades de los otros, y este es el centro del asunto. Los discípulos tienen hambre. Y el Señor, que es el que dio todo, va caminando con ellos. Y es la gran contradicción de nosotros. Nosotros vemos unos líderes religiosos en la Biblia que se llaman los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y ellos siempre están en contra de lo que el Creador enseña. ¿Quién creó todo esto? El Señor. ¿Por medio de quién? De su Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo fue creado por medio de Él. Y nada fue creado si no fue por Él. Y Él fue el que le dio la ley a Moisés. Ahora se encuentra, es como si el Señor nos comisionara a nosotros, nos dice, tome, lleven la palabra, y un día viene y todos contrariamos con Él. No, eso no es verdad, Jesús. Lo que usted dice no es cierto.
Usted quebranta el día de reposo. Lo que usted está diciendo no es correcto. Eso es una gran contradicción en nosotros. Como cuando Él nos mete en diferentes circunstancias. No, esto no puede ser del Señor. Esto no es de Dios. ¿Cómo que no? ¿Hay algo que suceda en este planeta sin que la mano de Dios esté ahí? Todo sucede, ¿cierto? Cosas gratas y cosas que no son gratas en su momento, pero que van a redundar en nuestra vida para bendición. En el reino del Señor o en el día de reposo debemos tener una inclinación hacia la misericordia y ocuparnos por las necesidades de los otros. El día de reposo está basado en eso. Comunión. Comunión. Van comiendo los muchachos. Va el Señor con sus muchachos, verso 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿A quién le están diciendo eso? ¿A quién? ¿Sí, lo atrevidos que somos muchas veces? No es lícito. Tú eres un maestro, pero eso no es lícito. Le dice, es ilegal en Shabbat o en el séptimo día hacer esto. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor a los que creen que muchos saben. ¿No habéis leído lo que hizo David? Y ahí nos va a aclarar uno de los objetivos del día de reposo. ¿Saben escritura, muchachos? Le dice el Señor a los fariseos. ¿Saben mucha Biblia? Pues vamos a mirar un texto de la escritura. Pero lo vamos a ver a la luz del texto, no a la luz de lo que ustedes están diciendo. Y la base para entender la escritura es... La base para entender la Biblia es... la misma Biblia. El Espíritu Santo cuida de su palabra. Pero la base para entender la escritura es lo que en la Reforma se denominó sola escritura o sola escritura. Recordemos que todavía no hay Nuevo Testamento. El Señor Jesús está caminando, no se ha escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. El Señor viene caminando y les dice, ¿no acuerdan lo que escribió Mateo? No, porque no existe. No existe eso. Él viene caminando como si estuviese en el Antiguo Testamento. Y dice, bueno muchachos, vamos a mirar sus enseñanzas. Por eso les digo, la base para entender la Escritura es la misma Escritura. Y recordemos que todavía no hay Nuevo Testamento, por eso debemos analizar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y viceversa. Una interpretación que no viene de la misma Escritura es un problema. Es un problema. Después vamos a ver la ley de los ancianos y la ley del Señor. Y quiero que entendamos algo. No podemos entender el nuevo pacto si primero no hemos entendido el viejo. Recuerden que es un solo pacto. Se llama viejo porque ya lo sellaron bien. Y el Señor le responde a los fariseos, les dice, ¿qué? ¿Qué es lo que le dice? Miren su texto. Uy, gracias. Como habéis leído lo que hizo David, los proverbios, Él les está citando una parte que está en Levítico capítulo 24, verso 8. El Señor les dio una orden a los sacerdotes, les dijo, mire, ustedes de lunes, mejor, de domingo a viernes van a colocar unos panes. Y el viernes, recuerden que el día hebreo, el día judío, comienza a las 6 de la tarde del viernes. Todos los días de ellos comienzan a las 6 de la tarde, los de nosotros comienzan a las 12. Por eso es que cuando usted lee Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Ellos cuentan desde las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. O sea que el día para ellos comienza a las 6 de la tarde. El día viernes a las 6 de la tarde comienza lo que es el día de reposo. En el día de reposo ellos crearon una infinidad de leyes. No puede caminar 3 cuadras, si usted levanta algo está haciendo un trabajo, si coge una espiga eso es trabajo, y comenzaron a crear una cantidad de leyes que Dios nunca las había mandado, pero sí había mandado a los sacerdotes y les dijo, mire, el viernes a las 6 de la tarde me ponen los panes de la proposición, calienticos, fresquitos, y los que ya sobran,
Se los comen ustedes los sacerdotes. Y cada 8 días tenían que poner unos panes sobre unas mesas o sobre una mesa. Y aquí viene el evento. David se traslada desde un lugar que está hasta donde el sacerdote, que ustedes ya conocen la historia, y el sacerdote les da los panes. Y primero, supuestamente es prohibido que David camine toda esa distancia. Segundo, lo que va a decir el Señor es, a David no le corresponde comer ese pan. Y tercero, los sacerdotes, ¿por qué se lo dieron? Entonces vamos a mirar. En el cambio del pan, comieron lo que para ellos no era lícito. Eso está en Deuteronomio 24, perdón, Levítico 24:8, donde dice lo del cambio del pan, y es en el día de reposo. Y en el día de reposo se tiene que preservar la vida. Y debido a esta necesidad genuina, a ver, David tiene hambre, sus hombres tienen hambre. Estamos en día de reposo. ¿Qué prima sobre el día de reposo? ¿Guardar una ley o ayudar al hombre en su necesidad? La vida. Y eso es lo que vamos a ver cada vez que el Señor enseña. Si tú tienes una oveja y se te cae en un hueco, ¿no la ayudas? Hay que ayudarla. Si ves un enfermo a punto de morir, ¿no lo ayudas? Hay que preservar la vida. Esto es el reposo en el Señor. Estar tranquilo en lo que se va haciendo. ¿Me estoy comunicando? Perfecto. Ya conocen ustedes la historia y dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con los que él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Esto es una denuncia. Y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el día de reposo trabajaban. Tenían que hacer los sacrificios, en el día de reposo tenían que poner los panes, en el día de reposo tenían que hacer toda la actividad ritual. La obediencia. Amén. De vuelta a la ley, con el fin de tener un entendimiento correcto de sus enseñanzas. La verdad del Nuevo Testamento es mejor comprendida cuando tenemos un entendimiento correcto del Antiguo, siempre centrados en Dios. Las leyes que Dios ha dado, todas son para preservar. No adulterarás, ¿qué está preservando? La unidad familiar. No robarás, es cuidando a los demás. No fornicarás, es cuidando a los demás. Si tú no codicias a la mujer de tu hermano, pues no tienes problema. Pero si tú la codicias, entonces entramos en un problema, porque tú quebrantas las leyes de lo que yo he enseñado. Y si quebrantas las leyes, eres reo de condenación. Eso enseña la Escritura. Por eso, leo lo que les tengo escrito: de vuelta a la ley, con el fin de tener un entendimiento correcto de sus enseñanzas. La verdad del Nuevo Testamento es mejor comprendida cuando tenemos un entendimiento correcto del Antiguo Testamento, siempre centrados en Dios. Pero ¿por qué leen tanto Isaías? ¿Por qué leen Levítico? ¿Por qué miran Deuteronomio? ¿Por qué no leemos las cartas de Pablo, Efesios, Colosenses, Gálatas? Porque si usted no entiende la ley, cuando usted entra aquí, entonces usted dice, no, Pablo está destruyendo la ley. No, Señor, eso nunca sucedió. Y el Señor Jesús tampoco vino a abrogar la ley. Vino a cumplirla. Hoy sí les entiendo que les dé sueñito con el calor que está haciendo aquí. Es una bendición. Siéntanse como en Melgar. Los trajo el Señor de Melgar, imagínense. Lo que estos sacerdotes hacían el día de reposo, están matando los corderos, están haciendo los sacrificios. ¿No están profanando el día de reposo? Están trabajando. ¿Pero por qué no son culpables? Porque están obedeciendo al Señor, y esto a causa del templo y a causa del pueblo. El sacerdote tiene que estar dispuesto a ayudarle al pueblo a presentarse delante del Señor. Es muy importante esto. Y el Señor en el versículo 6 dice, ¿quién es mayor? ¿El templo? ¿Qué dice el versículo 6?
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Claro, si los sacerdotes trabajan en el día de reposo y aparentemente están profanando el día de reposo, yo estoy con los discípulos y yo soy mayor que el templo, yo soy Dios. Pero ellos no lo entienden, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Mire, hay gente que puede tener al Señor enfrente y no lo ve. Hay una ilustración de eso, de que un día fue un hombre a mirar la... En Estados Unidos hay un museo de cera, y en ese museo de cera pues siempre ponen los más famosos ahí. Y un hombre se fue a mirar la imagen de cera de George Bush, y se quedó contemplando tanto la imagen de cera de George Bush, que nunca se dio cuenta que al lado estaba el verdadero George Bush. Estaba al lado de él. Y así nos pasa a nosotros. El Señor puede estar al lado nuestro y estamos embelesados mirando otras cosas. Y es importante que la mente se nos aclare. Y el Señor dice, ¿quién es mayor que el templo? Dios. Y Él se refiere a sí mismo, yo soy mayor que esto. Vamos al versículo 7. Esta es la clave del día de reposo. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. El Señor dijo, mis discípulos son inocentes. Ellos tienen hambre. ¿Y qué se debe hacer el día de reposo cuando usted ve a alguien con hambre? Darle de comer. A mí se me hace tan tenaz cuando a veces salimos entre hermanos en la iglesia y queremos ir a tener un convite, un almuercito. No, yo tengo mi grupito aparte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esa es misericordia quiero y no sacrificios? ¿Es eso? Ve cómo nosotros nos aislamos muchísimo de lo que el Señor dice. Nos aislamos, pero queremos estar bien con Él. Les digo, esta es la clave. El día de reposo nos enseña sobre tener una perspectiva divina para la misericordia y hay que aplicarlo. Tener misericordia para con otros. Pensar en sus necesidades y no usar el dogma religioso y las doctrinas para afligirles. No tiene, ore y pídale al Señor. Eso es una ilustración del pastor Chuck Swindoll, que dice que un día fue a la iglesia un hermano y dijo, hermanos, tengo hambre, tranquilo, vamos a orar por usted. Padre, quítale el hambre a este varón, ayúdalo, fortalécelo. Al otro día volvió, hermanos, tengo frío. Hermano, vamos a orar, gloria a Dios, Señor, ese fuego que consume, préndelo, ayúdalo. Y al otro día volvió y dijo, gracias hermano, usted oró tan lindo, pero sigo con hambre y sigo con frío. Y la fe sin obras, dice, es muerta. Y nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que salir de eso que traen los demás. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Saber que cuando nos hablan del día de reposo puede ser un judío, un creyente, quien sea, usted sabe a qué se refiere. El día de reposo es misericordia, bondad, amor. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Y tenemos que tener misericordia, no afligir con dogmas. El Señor nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, no es difícil caminar conmigo. Cuando habla de los inocentes, pues habla de los discípulos que en ese día tenían hambre. Miren lo que pasa en Lucas capítulo 14, verso 1. ¿Alguien que lo lea? Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. En los días de reposo invitamos, por eso el Señor dice, miren, no inviten al que tiene, inviten al que no tiene. Y los fariseos siempre invitaban a los que tenían. Pues si yo lo invito a él el día de mañana, él me va a devolver a mí. El Señor dice, no, préstele al pobre que no le puede devolver. Y así yo le devuelvo a usted lo que usted le prestó al pobre. Y el Señor devuelve al 100 por 1. Si usted da 1 peso, el Señor le da 100. Eso no es un negocio, es una cuestión de amor y de bondad. Y nosotros queremos invitar a nuestra rosquita, queremos invitar a los que tienen más o menos, pero a los que no tienen. Y ustedes saben que hay una bondad muy grande en lo que dice la Biblia, mayores
dar que recibir. Eso es una bondad muy grande. Y siempre invitaban a los importantes. Pero hoy el día, este día de reposo, los discípulos tienen hambre. Y nadie les dijo, ¿quieren pan? ¿Quieren comer algo? Por eso ellos están recogiendo las espigas. Y meternos allá en ese contexto es muy importante. Por eso viene la enseñanza para los fariseos. A ver, en Shabbat era parte de la tradición invitar a otras personas al hogar, bendecirles en compañerismo, con comida, pero nadie lo hacía y por tanto ellos actuaron de este modo. Los culpables eran aquellos a quienes no les importaban las necesidades. Y recuerden que esto es algo muy importante. Verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Escuchen, acaba de tener una confrontación con ellos. ¿Y ahora para dónde va? Verso 9. Él no le cree a sus dogmas. ¿Y para dónde va? A la sinagoga de ellos. Esto es tremendo lo que el Señor hace. A ver, permítanme acá. Se fue a la sinagoga de ellos, a la de los fariseos. Él no acepta sus dogmas. Y allí había un hombre que tenía y aquí había uno que tenía una mano seca y le preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? ¿Le preguntaron porque querían aprender la escritura? No. ¿Por qué le preguntaban? Imagínense, estamos en día de reposo, nosotros somos los fariseos, ¿cierto? Venimos, oramos, cantamos, te adoramos a ti, Señor, y decimos, vamos a orar si alguien tiene alguna enfermedad, ¿cierto? A veces lo decimos en nuestros cultos. Hagamos de cuenta que estamos en la sinagoga. ¿Y como para qué se supone que oramos? Para que se sane el enfermo. Miren la locura en la mente de las personas. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Y entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Es lícito o no es lícito? Es lícito orar para que el hermano se sane, pero hoy es día de reposo. La locura de la religión en nuestra cabeza. Es una locura. Yo hay veces creo que Dios es bueno, es la locura que yo tengo. Pero después creo que Dios no es bueno. Por eso le digo locura. Cuando usted sabe quién es Dios, usted anda tranquilo. Sea cual fuera la situación, yo sé que el Señor está conmigo. El Señor es mi redentor y del polvo me levantará. Eso es confianza, eso es fe. Pero nosotros hay veces jugamos a la religión. Y estos hombres están jugando a eso. Y le preguntaron, ¿es lícito? ¿Qué contestaríamos nosotros allá? Sí, es lícito. Querían desacreditarlo delante de la gente para que no le creyeran. A ellos no les importaba este hombre que está en la sinagoga con la mano seca. Y ahí es donde viene el otro punto. Perdónenme que me salí el capítulo, ¿cuál es? 12. Este celular a veces. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. No les contesta más. Y quiero que nos remitamos por un momento a, ya les doy el texto, Marcos capítulo 13. Si su animalito se cae, bueno, hoy en día que tienen sus mascotas, se le cayó el perrito allá entre un hueco, ¿usted lo deja? Si dice, no, voy para culto. Por eso es que nosotros, y lo dice el Señor, un día iban en día de reposo
para el templo un levita, un sacerdote, y vieron un hombre allá tirado en el piso y pasaron indiferentes. ¿Qué es lo que le van a presentar al Señor? Si el Señor les puso eso en el camino y no quisieron ayudarle, no quisieron fortalecerle, no quisieron levantarle. Y el Señor dice, ¿quién teniendo su animalito? ¿Qué les dije? ¿Qué cita es? Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. ¿Qué versículo les dije? Permítanme, lo busco aquí. Es que como no tengo aquí... Ya, verso 1. Otra vez entró Jesús allí en la sinagoga y había un hombre que tenía mano seca. Y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Y aquí el Señor pregunta. Primero le preguntan, pero no queriendo saber, sino a ver qué es lo que va a hacer. Nadie tendrá esa visión. Ellos entendían este concepto. Debemos ayudar al necesitado y salvar la vida. Y él enfatiza, el bien hacer es lo que un entendimiento correcto en día de reposo se debe hacer. Eso nos conduce. Tenemos que hacer lo bueno en día de reposo. No es lo que los judíos dicen, que usted se mete en la sinagoga a orar y ya usted no hace nada más. Que todo se lo consagra al Señor, no porque la misericordia, ¿dónde está? ¿Qué es la palabra misericordia? Usted sabe que es una palabra compuesta, ¿no? Entre la palabra miseria y cardio. Misericordia o un sentimiento que sale del corazón. Y el Señor nos pone personas por el camino para que ayudemos. No se nos debe olvidar. Su merced puede cantar lindo en la iglesia, orar lindo, pero no se le olvide tener misericordia cuando ve al hermano necesitado o cualquier otra persona. A eso nos llama el Señor en el día de reposo. Y el Señor enfatiza que hay que hacer el bien. El día de reposo fue creado para descansar. ¿Descansar de? De las aflicciones que tenemos. Por eso muchos pelean cuando los creyentes esclavizan a otros. Trabaje. No lo puedo bendecir. Si usted no gana, no come. Y el que no trabaja no come, y el versículo se lo aprende rápido. Pero no muestra la misericordia, no la muestra. ¿Estás cansado? ¿No estás cansado? Los principios bíblicos son para aprenderlos. Para ayudarnos, para fortalecernos. Esto no es que yo estoy de acuerdo en esto y que hacer lo otro. No. Y el Señor le dice al hombre, extiende tu mano. Y él le extendió. Verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien? ¿Ve lo que está diciendo el Señor? Está tumbándole la doctrina, hablándole lo que es verdad. Las doctrinas mentirosas de ellos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿por qué se callaron? No, porque son unos rebeldes y altaneros. Cuando uno le pregunta al rabino, el rabino tiene que contestarle. Cuando vienen y le preguntan al pastor, ¿usted cree que está bien esto, pastor? Y el pastor se queda callado. El pastor tiene que darle una razón de lo que usted le está preguntando. Se supone que ellos son los rabinos. Y el Señor le dice, ¿está bien hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué dicen ustedes? Y apenas lo miran. Esto es altanería en el corazón y ya lo vamos a ver. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Pero la Biblia dice que ¿cómo los mira el Señor? Con ira. Con ira. Son unos falsos que no quieren aprender la verdad. Y hay gente que uno le enseña y le enseña y le enseña y le enseña y le enseña, pero ellos no quieren aprender. Entonces no se desgaste. Déjenlos por allá. Déjenlos por allá. Porque les ponemos música romántica y no lloran. Merenguito y no bailan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es mejor dejar a esa gente por ahí quieta. Y luego dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano de este hombre fue restaurada. Toda sanidad es restauración. Todo día de reposo trae restauración. Toda sanidad es restauración. Lo hemos dicho.
Cuando su merced se tronchó la mano y la lleva al médico y se la enyesan, ¿qué están buscando? Restaurarla a su diseño original. A ver, dijo al hombre, extiende tu mano, y él le extendió y la mano de ese hombre fue restaurada, completa, sana, completamente igual a la otra, dice el texto. ¿Y qué representa la mano en la escritura? Su trabajo. El trabajo que hacía a medias, ahora lo va a hacer completo, porque ha sido restaurado. Recuerden que el Señor siempre quiere restaurarnos, siempre quiere llevarnos. Y algo que les decía, se supone que los maestros contestan las inquietudes del pueblo. Ellos no querían la verdad. Siempre entre los judíos hay una palabra y es: lo más grande no es una respuesta, sino la pregunta que haces. Lo más grande es la pregunta. Para nosotros lo más grande es: ¿sí ve cómo le contesté? Ahí lo dejé quieto. No, lo grande es la pregunta. Por eso el Señor les pregunta. ¿Y ellos qué hacen? No contestan. No entraron a la discusión porque no quieren. Ellos no querían la verdad. Surge una discusión, preferían el error. ¿Y qué va a suceder? El Señor los mira con ira debido a su dureza. Quieren contradecir al Señor que les dio la palabra, al Señor que les dijo por boca de Moisés. Por eso el Señor les dice: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían, porque yo fui el que le dije a Moisés eso. Pero ustedes no creen en eso. Lo tienen enfrente y no le creen. Ya voy llegando al final. Y esto fue un limitante para que el Señor no siguiera haciendo milagros. ¿Por qué no? Vamos a Marcos. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Mas Jesús, en nuestro contexto, no les copió. Se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Les decía, ¿esto fue una limitante para que el Señor no siguiera haciendo su trabajo? No. Si usted es duro de corazón, tranquilo, yo me voy para otro lado. Trabajo en otro lado, trabajo en otro corazón, estoy tranquilo. Yo no me voy a poner a limitarme ni a amargarme la vida. La dureza de otros no me puede paralizar. En la iglesia se le dan liderazgos a las personas. Bueno, siervos. La palabra líder es del mundo. La palabra líder suya a la persona. El siervo en la iglesia se le da el trabajo. Y el siervo es el que se encarga de hacer su trabajo. Si no lo hace, mal siervo. Mal siervo. Hay siervos de varones, hay siervos de mujeres. ¿Qué trabajo están haciendo? Hay siervos de jóvenes, hay siervos de alabanza. Cuando yo le doy una miradita y le pregunto al Señor y veo que están trabajando allá, usted callado, déjelos allá trabajando. Pero cuando no se están haciendo las cosas, ¿qué nos toca hacer? Tomar medidas correctivas. Aquí no se trata de que yo soy el gran amigo del hermano aquí sentado y entonces hagamos lo que quieran. No, Señor, tenemos un compromiso, ¿no? Delante del Señor, y lo tenemos que hacer. Aquí no hay vínculos familiares, aquí no hay noviazgos, aquí no hay matrimonios, aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay es un servicio para el Señor. Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice el Señor. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Es gran honor que nos pongan a hacer un trabajo. Por eso es que comienzan a querer a las personas. Si se contrata una persona para pintura o para levantar una pared o cualquier cosa y la persona es excelente, ¿qué pasa? Nadie lo quiere dejar ir. Lo quieren mantener, lo quieren mantener, lo quieren mantener porque es un buen obrero. Pero el mal obrero, ¿qué hace? Bota. No le interesa. Y el obrero en el servicio del Señor tiene que amar las ovejas. Tiene que amarlas. Y este es un punto importante que quiero trazar ahorita con ustedes.
La dureza de otros no me puede paralizar porque hemos sido restaurados. El Señor ha restaurado nuestra mano seca. Que usted antes no podía hacer las cosas, ahora sí las puede hacer. Digan que puedo ser útil. Y siempre será útil. Siempre seremos útiles en lo que vamos a hacer. ¿Y cómo fue sanado este hombre? El Señor escupió en la mano de él, lo tocó con la palabra. ¿Y cómo somos sanados nosotros? Por medio de la palabra. ¿Usted quiere ser sano de lo que usted tiene en su corazón? No interesa el pecado. La palabra es la que le trae sanidad. La palabra es medicina a los huesos. Por eso cuando escuchamos la palabra del Señor es la que nos trae sanidad, no hay otra. No hay otra. Y tenemos que luchar con los dos pensamientos, con lo que usted piensa, porque yo le puedo estar enseñando algo en esta mañana y su mente ya está trabajando allá. Eso es una bendición, pero cuidado que no le esté engañando su pensamiento. Noten cómo respondieron los fariseos. Les interesaba más seguir sus tradiciones, no reconociendo la grandeza de lo que se hace en el culto, sino que le hacían culto al culto. Más importante la silla, el aseo, que el hermano. ¿Me están entendiendo el punto? Más importante la guitarra que el hermano. Y todos hemos caído en ese error. Yo he caído en ese error. Más importante el computador que el hermano. Yo he caído en el error y el Señor me ha enseñado. ¿Qué es más importante? Los hermanos. Hermano, ¿se puede limpiar los piecitos que fue que acabamos de... Por favor. El aseo vuelve y se hace. ¿Cuál es el problema? Y si le trae tanta carga, no lo haga. No lo haga. ¿Qué fue que me corrieron el atril? ¿Qué fue que me corrieron la...? No, eso no es lo importante. Lo importante son las personas que vienen a la iglesia. Lo importante es brindarles el cariño, el amor, lo que el Señor nos enseña. No le hagamos culto al culto, porque ellos oraban, pero no creían que sucediera. Y habiendo tomado consejo, querían destruir al Señor. Y con esto llegamos al final de nuestro texto. Si cada uno tiene su ministerio en la iglesia, cada uno funciona en el servicio que tiene que funcionar, es verdad. Hay cosas que no las puedo hacer yo, que otros hermanos las hacen bien. Y recuerde, cada vez que nos reunimos, esto es una escuela, somos hermanos, debemos acompañarnos. Si el músico nadie le ha pasado el vasito de agua, su merced no se le cae el brazo, ni se le seca la mano con llevarle el agua. No se le va a secar la mano, créame que antes se le restaura en ese servicio. Amémonos, no tengamos, yo siempre les he dicho, no tengamos favoritos en la iglesia, respetémonos. Cuando usted tiene favoritos, se nota. Y cuando eso se nota, usted está rayando a las otras personas. Las está rayando. Tengamos cuidado con eso. Cuando nos den un lugar de servicio, no nos subamos donde... ¿A dónde nos vamos a subir? ¿A dónde? Dijo el varón muy sabiamente hace unos minutos atrás, que nuestro Maestro verdaderamente nos enseñe. Nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras más hermosas las que puedo escuchar. Porque eso me lleva a quebrantarme delante del Señor. Bendito mi Rey. Aquí hay gente que reconoce tu presencia. Que no está caminando en un religiosismo. Sí, hay veces se nos tornan las cosas como monótonas, pero vamos es hacia adelante, buscando de la gracia y la presencia del Señor. Amén.